hacemos el modelamiento con el Revit. Eso va a ser 2 clases la siguiente, o sea, la siguiente semana, lunes y martes, tenemos que hacer modelamiento con el Revit. Tenemos el modelamiento de arquitectura con el Revit y ya con esta clase que hemos tenido, hacemos los cálculos. Después de eso, hacemos los cálculos de los diámetros de las tuberías. Ya con el modelamiento y con los cálculos ingresamos las tuberías en el modelamiento que ustedes mismos han realizado. ¿De acuerdo? Ese es un poquito para tener en cuenta cómo vamos a irlo desarrollando. Muy bien. Entonces, aquí su atención, por favor, para ver cuáles son los criterios que vamos a tener en cuenta para el diseño. ¿Ya? Los aparatos sanitarios deberán instalarse en ambientes adecuados, dotados de amplia iluminación, ventilación, proveyendo los espacios mínimos necesarios para su uso, limpieza, reparación, mantenimiento e inspección. Nos habla de aparatos sanitarios. ¿Cuáles son los aparatos sanitarios que conocemos? A ver. Ducha, bidet. ¿Correcto? ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿cómo nosotros garantizamos todos estos aspectos son normativos de la IS 010? ¿Cómo nosotros garantizamos que tenga un espacio mínimo necesario para su uso, mantenimiento y cómo garantizamos que realmente su espacio sea mínimo, esté bien ventilado, esté bien seco? ¿Cómo garantizamos? ¿Quién nos va a ayudar a garantizar? La parte arquitectónica. El proyecto de arquitectura nos va a ayudar a ver que realmente el proyecto, el área que nosotros estemos destinando para los servicios higiénicos tenga las áreas mínimas. ¿Correcto? Al tener las áreas mínimas, lógicamente estamos cumpliendo con esa parte. Entonces, si tenemos un arquitecto que conoce del tema dentro de su proyecto, pues obviamente vamos a tener esa garantía. ¿Ok? Punto número 2. Toda edificación está aprovechando este temita de acá, ¿verdad? Aprovechando. Siempre en todas las edificaciones, creo que le va a faltar una así. En todas las edificaciones siempre van a apreciar que pasan tuberías, ya sea por la pared, por el techo. Me voy a basar en las tuberías que van por los verticales, por los muros. Consulta, las tuberías, si tenemos una vivienda, albañilería confinada, ¿ok? ¿Deberían o no deberían de las tuberías ir por los muros? Sí, no y por qué. La norma lo permite, no lo permite, lo prohíbe. Muy bien, siempre esos datos es bueno siempre saberlos porque les va a ayudar en el proceso constructivo, ¿ok? Y también para los expedientes. Les comento, normativamente, la norma no nos limita a cierta cantidad de diámetro, pero sí hay recomendaciones que sí nos indican que no es preferible llevar las tuberías. Menores a 55 milímetros, ya estamos hablando, menores de 2 pulgadas, ¿correcto? Menores de 2 pulgadas, podemos llevarlo por los muros de los ladrillos, ¿ok? Podríamos llevarlo, pero ahí también van a tener un tema. Por ejemplo, ya en el proceso, a ver por favor, ya en el proceso constructivo, supongamos, si están construyendo en ladrillo ping-pong o ladrillo panderete, ladrillo rojo, ¿ok? Lo que van a hacer es primero van a levantar los muros, ¿correcto? Levantan los muros, asientan, levantan los muros y después de ello viene el gasitero, viene el sanitario y hace cortes en los muros. Dependiendo del diámetro de las tuberías, hace los cortes y embona o empotra las tuberías dentro de los muros. No les va a pasar, por ejemplo, cuando tengan muros sílicos calcáreos, con ladrillo sílico calcáreo o con ladrillo de concreto prefabricado, ¿correcto? Ellos les piden que primero estén las instalaciones hechas. ¿Okay? Están las instalaciones hechas y ellos se adaptan. Ellos van cortando los bloquecitos en función a cómo están ya las instalaciones. ¿Okay? Pero sí es importante que para las tuberías, por ejemplo, si van a pasar una tubería, sí consideraran, ¿no?, una columna para que embeba la columna en la tubería, ¿no?, lo que son mayores a 2 pulgadas, ¿no?, que es lo que nos indica una recomendación.
¿Ok? Ahora, como ese tema no está normado, les comento, por ejemplo, qué pasó en una reunión que se tuvo. Estaba participando en ese momento, participaba como coordinador de acá de Piura de proyectos de colegios, ¿no? Y hubo justo una discusión por ese tema, que por qué las tuberías bajaban por los muros y los estructurales se quejaron de los sanitarios, que las tuberías se las bajaban por los muros. Obviamente el estructural cuida su estructura, el sanitario lo que quiere es que baje su tubería, no lleva por dónde, ¿no? Cada quien ve su especialidad, pero sí. Sí, correcto. Sí, a eso íbamos, y más o menos para ver a dónde se llegó con la conclusión, ¿no? Está bien, ¿no? Entonces, justo ahí se recomendó, ¿no? Justo pasaba, por ejemplo, se presentó un caso, no recuerdo de qué ciudad, presentaron el caso de un colegio y la tubería la bajaban por justo era un muro portante, ¿ok? Y el estructural indicaba, sí, correcto, pero hay que reforzarlo el muro, es decir, el estructural, ¿ok? Hay que reforzarlo el muro. Y también se llegó, por ejemplo, a un criterio que para edificaciones de más de 2 pisos, ¿no? Ninguna tubería bajase por los muros, porque ya lógicamente la capacidad de carga de los muros va a ser mayor. Más de 2 pisos, pues obviamente ya va a ser mayor. 3 hasta 4 pisos se permite en una institución educativa, ¿no? Ya iba a ser mayor. En todo caso, ¿no? Se quedó, por ejemplo, como conclusión de que todas las instalaciones bajen por ductos. ¿Okay? Por eso se generan los ductos. ¿Okay? Ductos para agua, desagüe. ¿Okay? Hay tubería eléctrica. ¿De acuerdo? Entonces se quedó eso como conclusión. La norma también lo indica. ¿De acuerdo? O sea, de que se puedan bajar tuberías por un muro, se puede. Pero hay que tener en cuenta la consideración del estructural. Ahora, ¿no es recomendable mayor a 2 pisos? Claro que no. ¿Ok? Ya para ello se tiene que generar ductos. ¿Ok? Muy bien. Toda edificación estará dotada de servicios sanitarios con el número y tipo de aparatos sanitarios que se establece en el... Vamos luego a ver ese cuadrito. Los servicios sanitarios de uso público, los inodoros, deberán instalarse en espacios independientes de carácter privado. Eso lo podemos apreciar, por ejemplo, en un centro comercial. Cuando vamos a un centro comercial, es de uso público, no tiene que ser privado, ¿no? Cada inodoro no tiene su propio cubículo, ¿no? Entonces tiene que ser de carácter privado, y no es que sea por criterio del centro comercial o no es que sea por criterio de cualquier proyectista, sino que ya nos lo indica la normativa. ¿Okay? Ya todos esos parámetros están normados. Siguiente punto. En las edificaciones de uso público se debe considerar los servicios sanitarios para discapacitados. De la misma manera, cada vez que van, por ejemplo, a un centro comercial, que es algo más común, ¿okay? Ven que siempre al costado del baño hay un baño para discapacitados. ¿Okay? Y no es que el centro comercial lo esté considerando, que el centro comercial sea inclusivo, sino que ya lo está obligando la misma normativa. ¿Okay? Y más aún, hoy en día la normativa, por ejemplo, la norma por parte arquitectónica que nos ayuda a regular también este tema de accesibilidad para las personas con discapacidad, es la A120, que nos indica, por ejemplo, la norma, la A120, es una norma que nos da las pendientes máximas que se pueden utilizar las rampas para que pueda subir una persona con discapacidad en una silla de ruedas, no con bastón, ¿ok? Por ejemplo, se han dado cuenta que ya muchos se está implementando en los pisos, en los pasadizos, ¿no? Hay unos pisos que son con alto relieve, correcto, que son en alto relieve, entonces para las personas con discapacidad visual, correcto, son bastante sensibles al tacto, entonces ese es un medio de comunicación de ellos, ¿ok? Que lo colocan en el piso y las personas pues van avanzando, y como ya saben a qué tipo de señal es la que les está indicando el piso, por el alto relieve, saben en qué momento parar, saben en qué momento va a haber bajada, saben hasta dónde pueden llegar, saben si deben de cruzar a la izquierda o a la derecha. Entonces, ya las mismas normativas ya nos va exigiendo cómo es que la edificación se tenga que ir adaptando. ¿Okay? Por ejemplo, la A120
nos indica que, por ejemplo, los pasadizos, si nosotros, voy a hacer, por ejemplo, un pequeño ejemplo aquí, aprovechando que tenemos un pasadizo amplio. Si nosotros abrimos estas hojas de la puerta, que las abrimos, y abrimos la hoja de la puerta que está al frente, ¿correcto? Tenemos que tener mínimo una distancia libre entre la parte más extrema de la hoja, del radio que hace la hoja, la parte más extrema con la parte más extrema de la otra hoja, mínimo tiene que haber una separación de 1,20 metros, como mínimo. Entonces, cuando salió la nueva normativa, la A120, muchos de los proyectos antes no estaban normados, por ejemplo, esos temas. No, muchos de los proyectos que estaban en ejecución, que estábamos avanzando, se tuvieron que reformular, porque los espacios, si abríamos la hoja, lógicamente en el AutoCAD abríamos la hoja, ¿no? Veíamos que el espacio quedaba, por ejemplo, 90. Entonces, ¿qué implicaba? Correr más, por ejemplo, los aleros, de repente era un voladizo. O de repente, por ejemplo, acá, si supongamos que haya tenido solamente 90 de separación, ¿qué es lo que se tuvo que hacer? Bien separar la parte de allá, o bien separarlo, o bien ambos, distribuirlo. No, pero ello también implica hacer un recálculo nuevamente. No es que simplemente nosotros lo alargamos y quedó ahí. Hay que volverle a empezar si lo hemos hecho en el SAP, en el ETAP, hay que volverlo a correr, hay que ver si realmente cumple con la absorción, con los esfuerzos, con los cortantes, con los momentos, si el acero nos está cumpliendo. No se rediseña todo prácticamente. También hay más recorrido de cable, todos prácticamente se rediseñan, ¿no? Entonces, cada normativa no solamente está cambiando en la arquitectura, sino también implica modificaciones o verificaciones en la estructura, en la parte eléctrica o en la parte sanitaria. ¿Ok? Muy bien, ya vamos entrando ya a parte de los cálculos. ¿Ok? Y nos indica, por ejemplo, para la velocidad, para el cálculo del diámetro de las tuberías de distribución, la velocidad mínima será de 0.6 metros por segundo y la velocidad máxima será en función a esta tabla, que está en función a los diámetros de las tuberías. Por ejemplo, para el diámetro de media tenemos una velocidad máxima de 1.9, para el diámetro de 3/4 una velocidad máxima de 2.2, una pulgada 2.48, 1/4 2.85 y para mayores a pulgada y media tenemos de 3 metros por segundo. Ahora les pregunto, ¿por qué necesitamos una velocidad mínima de 0.6 metros por segundo? Porque hay una velocidad mínima del agua, del fluido del agua dentro de la tubería, que sea mínimo de 6 metros, de 0.6 metros por segundo. ¿Ok? No se ahora les pregunto, ¿pero si es agua potable? Para que no se estanque. Por la presión. En parte tiene razón lo que dijo su compañero, pero no es tanto por... O sea, los sólidos los vamos a referir cuando veamos sistema de desagüe. ¿Ok? Lo que sucede es que en el proceso constructivo hay dos etapas. Las tuberías, cuando estamos en el proceso constructivo, ¿ok? Cuando estamos en el proceso constructivo, obviamente, las tuberías a veces quedan expuestas. Supongamos, se saca un edificio, no es que se vacía muchas veces todo el piso, se vacía el piso por partes. Tramo 1, tramo 2, tramo 3, tramo 4. Se vacía por sectores, así se va avanzando. ¿Ok? Muchas veces cuando se vacía el sector 1, quedan las conexiones para el siguiente sector. Y por ahí ingresa arena, por ahí ingresan residuos. ¿Correcto? Entonces, esos son contaminantes. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de las tuberías no pueden haber sedimentos. Entonces, 0.6 metros por segundo nos garantiza que esos sedimentos salgan de la tubería. Ya, ahora muy bien, ingeniero, pero eso pasa solamente en el proceso constructivo. Ya cuando la obra está en funcionamiento, ¿podría tener menos velocidad? Hay otra razón por la cual no. Porque a veces en una casa las tuberías no es que estén 100% seguras. Muchas veces pasa, por ejemplo, alguna reparación, hay alguna fuga o algo, ¿no? Hay alguna rotura, no a propósito, pero a veces puede pasar. De repente están clavando y un cuadro, correcto, para sujetar un cuadro y pum, no se dieron cuenta y dieron una tubería. Hay que picar el muro, hay que parchar la tubería y ese ingreso y ese parche pues genera residuos, correcto, y está expuesta la tubería que también ingresen desperdicios dentro de la tubería. Entonces siempre tenemos que garantizar que la tubería no genere sólidos dentro de la tubería, no genere sedimentos. Entonces, la única manera es tener una velocidad mínima.
¿Ok? Nos indica acá, la velocidad del agua en las tuberías es importante porque con velocidades menores a 0.6 metros por segundo pueden producirse sedimentos de partículas en las tuberías y con velocidades mayores a 0.6 metros por segundo se obtiene arrastre de sedimentos. Para velocidades mayores a 3 metros por segundo se puede producir desgaste de la tubería. Por lo tanto, deben de estar entre 0.6 y 3 metros por segundo. Eso tiene bastante relación, ¿qué es lo que pasa con velocidades mayores? Y también van a haber presiones mayores. Por ejemplo, lo que vamos a ver acá, presión. ¿Cuál es la presión que debemos de tener en una tubería? La presión, correcto, ahí vamos a... La presión mínima, ¿cuánto es? 2 metros columna de agua. Siempre es la presión mínima para cada accesorio. ¿Ok? ¿Y cómo se calcula? Supongamos, si nosotros tenemos un tanque elevado acá, en un punto, vamos, en esta zona, ¿ok? Veo el accesorio más alejado. Se supone que el accesorio más alejado es el que tiene más curvas, el que tiene más codos, más reducciones. El accesorio más alejado es el que menor presión va a tener. Entonces, en ese accesorio, la presión mínima tiene que ser 2 metros columna de agua. ¿Qué significa 2 metros columna de agua? Es como si tuviese lo equivalente a tener una altura sumergida de agua de 2 metros. Es lo equivalente. 2 metros columna de agua, una altura de 2 metros de agua. ¿Ok? Entonces, pero también tenemos un máximo. La presión estática máxima, ojo, estamos hablando de presión estática. Hay presión estática y presión dinámica. Presión dinámica va a ser el adicional producto del desgaste. En este caso estamos hablando de una presión máxima y estática. ¿Alguien más no es del curso? Me olvidé de preguntar al inicio. ¿Okay? La presión estática máxima, ¿ok? No debe ser superior a 50 metros columna de agua. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, si nosotros le llevamos, ¿cómo nos imaginamos 50 metros columna de agua? Estamos hablando de un edificio, ¿sí? Estamos hablando de un edificio entre 15 y 18 pisos, más o menos. ¿Ok? Un edificio entre 15 y 18 pisos ya estamos llegando a los 50 metros, una presión estática. ¿Correcto? Entonces, pero hay edificios, aquí mismo en Perú, ¿ok? Que tienen 20, 25, más de 30 pisos. ¿Ok? ¿Qué pasa con esos edificios? ¿No podríamos utilizarlos? Claro que sí. Hay reductores de presión. ¿Correcto? Hay reductores de presión en la cual ya nos va a garantizar que en la parte más desfavorable no lleguemos a superar los 50 metros columna de agua. ¿Ok? La presión mínima de salida en los aparatos sanitarios será de 2 metros columna de agua, lo que veíamos, salvo aquellos equipos con válvulas semiautomáticas o automáticas o equipos especiales en los que la presión estará dada por las recomendaciones de los fabricantes. ¿A qué se refieren? A los fluxómetros. Por ejemplo, si vamos a un centro comercial, ustedes abren la palanquita del inodoro y ven que la presión sale con fuerza. Inmediatamente vuelven a abrir, la presión sale con fuerza. No es que haya un tanque, que se llene el tanque y recién salga la presión, sino que ya todo el sistema está presurizado, todo el sistema está con presión. ¿Correcto? Entonces, como todo ese sistema está con presión, se refiere a un sistema que son sistemas semiautomáticos, que tienen una bomba o un tanque hidroneumático que siempre están a presión. Entonces, pero ¿cuál es la desventaja de ese tipo de equipos? Que esos equipos no trabajan para una presión normal. Por ejemplo, si ustedes quizás, o cualquiera quizá quisiera instalar un fluxómetro en una vivienda, muchas veces no les va a dar, no va a funcionar, la presión va a salir muy corta. ¿Por qué? Porque la presión que tenemos en una vivienda pues no es la misma que tengamos, por ejemplo, con un equipo, con una bomba hidroneumática. ¿Correcto? Entonces, para ello vamos a necesitar una presión mínima, ¿no? en las tuberías. ¿Qué las va a dar el fabricante? ¿Quién es el fabricante? El fabricante de los fluxómetros. ¿Ok? A ver, por ejemplo, si nosotros tenemos hay veces, y les va a pasar, que por ejemplo, hubo un proyectista, en este caso, bueno, yo estaba por el encargado de la entidad, yo estaba por parte de la entidad, y nosotros revisábamos los expedientes técnicos que le llegaban a la entidad, en este caso al Ministerio de Educación.
y un proyectista por parte de una municipalidad X nos presentó un proyecto y todos sus baños los presentó con fluxómetros. O sea, y en parte está bien, pero hay que en parte está muy bien, ¿no? O sea, que siempre se quiera lo mejor, lógicamente que siempre se quiera ver lo mejor para cada uno, en todos los aspectos. Pero ahora ya lo llevamos un poquito a la realidad y indicamos. Un fluxómetro requiere una presión constante, la norma no te lo impide. O sea, la misma normativa te iba a decir, iba a indicar, oye, estás en tu posibilidad de plantear un sistema con fluxómetros. Son más caros, aunque el sistema es un poquito más caro, pero ahora hay que llevarlo a la realidad. Imaginemos, ¿cuánto es el mantenimiento que le llega a una institución educativa nacional? Estamos hablando del Colegio Nacional. Un equipo de estos, una reparación, digamos, por ejemplo, no baja un equipo de estos de 300 hasta de 500 soles. ¿Ok? Imaginemos que se malogra un equipo. Ahora, una institución educativa no va a estar en la posibilidad de poder estar cambiando o arreglando cada rato un fluxómetro. ¿Ok? Entonces, siempre tenemos que aplicar un poquito las normativas, bastante también a nuestras realidades. ¿Ok? ¿Es bueno siempre mejorar? Sí, pero no siempre puede ser aplicado para todo. ¿Ok? Hay que también darle las facilidades, no, más bien estaríamos generando un problema al colegio. El colegio va a decir, ok, el director va a decir, de acuerdo, me estás dando lo mejor, pero ¿cómo me hago yo para la reparación de los equipos? A veces ha pasado también con los ascensores. ¿Ok? ¿Por qué se genera un ascensor? O se coloca un ascensor. Porque no hay espacio para colocar rampas. Todos los colegios deben de tener rampas para que las personas con discapacidad puedan acceder a todos los pisos. Esta costumbre del comercial. Alguien entraba y la sacaba. No se pierde. Está bien. Ya, entonces les comentaba, se está hablando de las rampas, ¿no? Ya. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con las rampas? ¿Han visto algunos colegios, por ejemplo, que se están construyendo con ascensor? ¿Ok? Y les dejan el ascensor. ¿Ok? Por ejemplo, acá hicimos el Honor Serna, acá en 26 de octubre, para que se estén por ahí cerca. Pero después ya vimos que más bien era un problema que se les estaba dejando. Porque inmediatamente, después se ha ido a preguntar y el asesor paraba malográndose. ¿No? Paraba malográndose y casi lo tienen, no lo tienen en uso. Sí, también en época de... Es todo un tema, ¿no? Entonces, hay que saber, lógicamente, ahí es un poquito también de criterio y saber aplicar la normativa como para más bien, en vez de darle una facilidad, no le estemos dejando un problema al área usuario. ¿Correcto? Ese es un poquito siempre para tener en cuenta. Al principio, por ejemplo, nosotros nos decían, ok, proyecten ascensor, no hay problema. O sacar rápido el proyecto, se hizo con ascensor y se construyó, el está funcionando. Pero después es un dolor de cabeza para una vez llamaron, los alumnos se habían quedado atrapados, se habían llevado, ¿no? Y los alumnos, pues niños no reaccionan igual que un adulto, ¿no? Entran un poquito en pánico, y a veces se generan temas innecesarios, ¿no? Y entramos a las dotaciones. ¿Ok? ¿Qué es una dotación? Lo vimos el día de ayer cuando vimos definiciones. ¿Qué es una dotación? Es la cantidad de agua, ya sea en litros, metros cúbicos, galones, que vamos a necesitar por persona por día. ¿Ok? Dependiendo del tipo de edificación. No todas las edificaciones tienen la misma dotación de agua o tienen el mismo requerimiento de dotación de agua. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a ver la dotación para una vivienda unifamiliar. ¿Ok? Para una vivienda unifamiliar, ¿qué significa una vivienda unifamiliar? Una sola familia. ¿Ok? Supongamos, para los lotes que sean hasta 200 metros cuadrados, ¿cuánto tiene que ser la dotación? 1.500 litros por día. De 201 hasta 300 metros cuadrados, 1.700 y así sucesivamente. Para mayores a 3.000, pues, terrenazo, ¿no? Se requieren 5 metros cúbicos
y 100 litros adicionales por cada 100 metros cuadrados adicionales que tenga el lote. ¿Ok? Está en función al terreno. Y aquí también nos da un dato. Estas cifras incluyen la dotación doméstica y riego de jardines. Vemos este dato de acá. La dotación para vivienda multifamiliar. ¿Para qué casos? Por ejemplo, para departamentos. ¿Ok? Número está en función al número de dormitorios que hay en cada departamento. Por ejemplo, si el departamento tiene un solo dormitorio, ¿cuánto debe ser su dotación? 2 dormitorios, 850, 3 dormitorios, 1200, 4 dormitorios, 1350, 5 dormitorios, 1500 litros por día, por departamento. Es lo equivalente, vemos, departamento, 5 dormitorios, ¿cuánto es su dotación? 1500. Es lo equivalente a un lote de hasta 200 metros cuadrados, para más o menos tener una equivalencia. ¿Ok? Y esto tiene bastante, está bastante relacionado. Y se preguntarán, por ejemplo, ¿cómo sabemos si lo vamos a proyectar? O, por ejemplo, si los metros cuadrados es por el primer piso, es por el segundo piso, es por el tercer piso, por cuarto piso. Por ejemplo, si estamos hablando de vivienda unifamiliar, estamos hablando del área del terreno. Muy distinto si sea 2, 3, 4 pisos. O sea, se supone que es vivienda unifamiliar, vive una sola familia, que en promedio son 5. La norma que asegura. ¿Ok? Pero ahí viene también un tema. Y siempre aquí les voy a comentar para tener este tema claro. ¿No? Por ejemplo, ustedes les van a indicar el diseñar. Viene un cliente y les dice, ingeniero, quiero que me proyecte el diseño de mi casa. ¿Ok? Y les va a decir, quiero tener mi casa de 4 pisos más azotea. ¿Ok? Ese es el requerimiento del cliente. Y ustedes, ok, correcto, yo le voy a hacer el diseño, le van a decir. Entonces, ¿cuáles son los documentos que ustedes le deberían de pedir al cliente? Título de propiedad, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, ustedes ya los están contratando para hacer un diseño de una vivienda. ¿Qué documento les pediría? Básico, el título de propiedad. 2, preguntar si ya tiene servicios, agua, desagüe. ¿No? Y eso, las conexiones, si ya tiene. Ahora, ¿para qué nos sirve el título de propiedad? Una, para ver el área. Con eso vamos, nosotros mismos verificamos, mandamos a nuestro topógrafo y verifica si realmente coinciden. Genial. Imaginemos que coinciden. Genial. Una vez que verifiquemos que ya han coincidido, nosotros tenemos que ver qué es lo que el cliente quiere. El cliente quiere 4 pisos más azotea. Entonces, basta con ello para que ustedes vayan a hacer directamente los planos. Le dicen sí, le dicen no, le dicen está bien, si quieres te construyo un piso más. La capacidad portante del terreno, bueno ya, muy bien, la parte del estudio de suelos. Ya, y supongamos que el cliente les diga, ok, y vean que el suelo soporta la capacidad para 4 pisos más azotea. Empiezan a diseñarlo. ¿O a qué entidad ustedes tendrían que acudir para realmente ver si es posible construir esa cantidad de pisos? A la municipalidad. ¿Qué datos o qué es lo que van a pedir ustedes cuando vayan a la municipalidad? Van a pedir los parámetros urbanos. Entonces ustedes van con ese título de propiedad, con la autorización del cliente, ¿no? Generalmente se trámite lo hace el cliente, pero si no, va con una autorización del cliente y solicitan los parámetros. Supongamos, si el terreno queda en Castilla, tienen que ir a la municipalidad de Castilla. El terreno queda en 26 de octubre, van a la municipalidad de Castilla. Es de la jurisdicción. Entonces, la municipalidad, el área de obras, ¿no? Les va a indicar, ¿saben qué? La zona donde está ubicado el terreno solamente les permite construir 2 pisos más azotea. Entonces ustedes les van a decir, oye, cliente, por más que tú quieras, y por más que yo también quisiera que sea la casa más grande, tener más construcción, no nos van a permitir. ¿Ok? Solamente nos van a permitir 2 pisos más azotea. ¿Correcto? Entonces, el proyecto que ustedes vayan a generar tiene que estar en función a 2 pisos más azotea. Porque solamente eso es lo que les va a permitir. El cliente dice, no, ingeniero, hágalo nomás.
No se van a dar cuenta. ¿Ustedes creen que no se van a dar cuenta? ¿En qué momento creen que la municipalidad se va a dar cuenta? Cuando vayan a solicitar el permiso o la licencia de construcción. Entonces van a solicitar la licencia de construcción, tienen que ir con sus planos. Y en sus planos lo que hace la municipalidad es ver, oye, a ver, esta zona, ve, ok, solamente 2 pisos más azotea, tus planos dicen 4, anulado el proyecto. ¿No? Entonces todo está relacionado. ¿Por qué todo está relacionado? Miren acá, vivienda unifamiliar. ¿Qué significa? Una densidad poblacional baja. Una densidad poblacional baja. Ahora, si esa zona hay la sectorización del plan urbano de Piura, por ejemplo, está dados por zona, densidad alta, densidad media y densidad baja. ¿Ok? Por ejemplo, estamos hablando para una densidad baja. Quiere decir que le van a permitir de repente 2 hasta 3 pisos máximo más azotea. ¿Ok? Entonces, ¿por qué está dado de esta manera? ¿Y por qué no se podría construir más? Porque las instalaciones también ya están previstas de esa manera. ¿No? ¿Qué quiere decir? Que las tuberías, tanto de agua como de desagüe, no soportarían, por ejemplo, tener un edificio ahí. No les van a dar la capacidad para llevarles agua a ese edificio, ni mucho menos la red de desagüe para tanto aguas hervidas que van a salir de ese edificio. Entonces, todo está relacionado. ¿Se dan cuenta? Todo está relacionado. Una, lo que me pide la norma. 2, con la que va a ser el proyectista. Y 3, con lo que realmente la jurisdicción me va a permitir poder construir. ¿No? ¿Se dan cuenta cómo todo está relacionado? Y ahora que se respete ya es un tema. Es otro tema. Ese es mucho depende que no, hay mucho. Uno de los factores por los cuales el riesgo aumenta a nivel general en un país es la construcción informal. La construcción informal es prácticamente, no sé, no recuerdo el dato, estamos hablando del 70%, no, 60%, pero de las construcciones informales. ¿Qué quiere decir? Que no tienen planos. ¿Ok? Y pasa mucho. ¿No? Entonces, ¿qué acarrea ello? Si bien es cierto, genera trabajo, todo, material, todo, pero al no estar validados por un ingeniero, pues obviamente cuando venga un sismo es una vivienda vulnerable. Y 2, que no está contribuyendo también con el desarrollo adecuado y crecimiento de una ciudad. ¿Se da cuenta cuánto daño hace en ese caso la construcción informal? Es muchísimo, pero a veces no se toma la conciencia porque a veces no se difunde o a veces no se tiene de conocimiento pleno, ¿no? El cuánto realmente afecta la parte informal, ¿no? En ese caso, estamos hablando de la construcción. Dotación para hospedajes. Por ejemplo, para tipo de establecimiento, ¿no? Hotel, aparhotel, hostales, albergues, 500 litros por dormitorio, ¿ok? Y 25 litros por metro cuadrado de área destinada a dormitorio, en caso de albergues, ¿ok? Dotación para restaurantes, ¿cómo los divide? Área de comedores, hasta 40 metros, 2.000 litros, entre 40 y 100, 50 litros por metro cuadrado, ¿no? Más de 100, 40 litros por metro cuadrado, ¿ok? En establecimientos donde también se elaboren alimentos para ser consumidos fuera del local, se calculará para ese fin una dotación de 8 litros por cubierto preparado. ¿Ok? 8 litros por cubierto preparado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo va a ser ello? ¿No? Lo más probable es que un cliente venga y le diga, ingeniero, ¿sabes qué? Yo necesito que me construya o que me haga el diseño para mi restaurante. Entonces, ustedes van a ver, lo coordinan con el arquitecto, cuánto sale en la zona del comedor, cuántos metros cuadrados quedan, y entonces con esos metros cuadrados que quedan, le indican al sanitario. ¿Sabes qué es sanitario? Ya ustedes para eso ya saben. Le van a decir, mira, tu comedor va a ser 80 metros cuadrados. Entonces el sanitario va a decir, necesito 50 litros por metro cuadrado de la cosa. ¿Ok? Vamos a ver las dotaciones de acuerdo a la IS 010 para instituciones educativas, que nos indica alumnado personal no residente, 50 litros por persona. Alumnado personal residente,
200 litros por persona. Acá sí hay colegios que son internados, ¿no? Mejor, ¿no? Por ejemplo, el colegio militar también es un colegio internado, ¿ok? En donde ya la dotación por persona, pues obviamente también es mayor, ¿no? Se requiere mayor cantidad, ¿de acuerdo? Dotación para locales de espectáculos, por ejemplo, cines, teatros, 3 litros por asiento, discotecas, casinos y salas de baile, 30 litros por metro cuadrado de área, estadios, 1 litro por espectador, circos, hipódromos, parques de atracción, 1 litro por espectador. ¿Ok? Está en función a la cantidad de espectadores que vayan a tener. Dotación para piscinas y natatorios. Está en función a cuántos, 10 litros por metro cuadrado de proyección del área de la piscina. ¿Ok? Que se requiere de adicional para los servicios higiénicos. ¿Ok? Puntos importantes. La dotación de agua para oficinas se calculará a razón de 6 litros por día por metro cuadrado de área útil de local. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Por ejemplo, si se proyecta una oficina de 300 metros cuadrados, ¿qué es lo que va a hacer el ingeniero sanitario? Va a calcular los 300 metros cuadrados de área de la oficina por 6. Y con ello va a calcular su dotación. Solamente para el área de oficinas. ¿Ok? La dotación de agua para depósitos de materiales, equipos, artículos manufacturados se colocará de 0.5 litros por metro cuadrado de equipos manufacturados, fábricas, 0.5 litros por metro cuadrado de área útil de local por cada turno de trabajo de 8 horas o fracción. Para oficinas anexas al consumo de las mismas se calculará adicionalmente de acuerdo a lo estipulado en la norma para cada caso, considerándose una dotación mínima de 500 litros por día. Supongamos, les piden una fábrica, lo ponemos como ejemplo. Una fábrica, la fábrica vamos a ver, de 1000 metros cuadrados y adicionalmente tiene una oficina de 80 metros cuadrados. ¿Ok? ¿Cuánto es la dotación? A ver, ¿cuánto sería la dotación? La fábrica, ¿cuánto sería? 80%. Sería 1000 por... 1000 por 0.5. 1000 por 0.5. ¿Cuánto tenemos hasta ahí? 500 litros. 500 litros. ¿Okay? Hasta ahí. ¿Ok? Luego, ¿qué más nos dice? Para alguna oficina anexa, ¿cuántos metros cuadrados era la oficina que les mencioné? 80. ¿Por cuánto tendríamos que multiplicarlo a la oficina? Por 6. ¿Cuántos litros tenemos ahí? 480. 480. Pero nos dice que es siempre una dotación mínima de 500. ¿Cuánto sería la dotación total? 1000. ¿Ok? 1000 sería nuestra dotación total. ¿De acuerdo? La dotación de agua para locales comerciales dedicados a comercio de mercancías secas, ¿ok? Será de 6 litros por día por metro cuadrado de área útil de local, considerándose una dotación mínima de 500. La dotación de agua para mercados, establecimientos para la venta de carnes, pescados similares, será de 15 litros por día por metro cuadrado de área útil de local. La dotación de agua para mercados anexos con instalaciones sanitarias separadas, tales como restaurantes y comercios, se calcularán adicionalmente de acuerdo a lo estipulado en la norma. Si, por ejemplo, en el mercado hay un restaurante, adicional al área del mercado se calcula el restaurante propio como restaurante, ¿no? Que lo vimos en los cuadros anteriores. ¿Ok? El agua para consumo industrial deberá calcularse de acuerdo con la naturaleza de la industria y su proceso de manufactura. En los locales industriales, la dotación de agua para consumo humano en cualquier tipo de industria será de 80 litros por trabajador, ¿ok? O empleado por cada turno de 8 horas o fracción, ¿no? Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de una zona industrial, estamos hablando de 80 litros por trabajador y por turno. Son 3 turnos, 80 por trabajador por 3. Es un solo turno, 80 por la cantidad de trabajadores nada más. ¿Ok?
La dotación de agua para oficinas y depósitos propios de la industria, servicios anexos, tales como comercio, restaurantes y riegos de áreas verdes, se calculará adicionalmente. Por ejemplo, para cuando tengan una zona de áreas verdes, la dotación es de 2 litros por metro cuadrado de área verde. ¿Okay? Tienen, por ejemplo, gran cantidad de gras, área verde, ¿okay? Tienen que prever una dotación adicional de 2 litros por cada metro cuadrado de área que proyectan, de área verde, me refiero. ¿No? Vamos a ver acá, por ejemplo, acá está la dotación para la industria de lácteos. ¿Correcto? Para la industria de lácteos, ¿cuánto es lo que se requiere? ¿Ok? Esta es una dotación para estaciones de lavado de vehículos. Se requiere gran cantidad de agua. Se requiere gran cantidad de agua, ¿no? 8 cubos por cada lavado de un auto. Para un lavado no industrializado, ¿no? Es bastante agua la que se usa, ¿no? ¿No? De la misma manera, este es, por ejemplo, para alojamiento, para crianza de animales. Cuando proyecten, por ejemplo, para una crianza de animales, ¿cuánto es lo que tienen que prever de agua? ¿Ok? Y esto es, por ejemplo, para matadero de animales, dependiendo del tipo de animal, bovinos, porcinos, ¿no? Fuentes de soda, ¿no? Cafeterías, ¿cuánto es lo que se requiere? Locales, establecimientos de salud, hospital, clínica, está por la cantidad de camas, ¿no? Consultorios médicos por la cantidad de consultorios, 500 litros por consultorio, consultorios dentales, 1000 litros por cada unidad dental, ¿no? Lavandería está en función al tamaño del servicio que va a brindar la lavandería. Por ejemplo, si la lavandería va a ser por la cantidad de ropas que está en función a la cantidad de máquinas que tenga, son 40 litros por cada kilogramo de ropa, ¿correcto? Y lavandería en seco, 30 litros por cada kilogramo. ¿Ok? Ahí lo que nosotros hemos visto hasta el momento es el consumo por edificación. Recordemos, el curso, ¿cuál es el alcance que tiene? Solamente desde el límite de propiedad hacia adentro. Solamente el límite de propiedad hacia adentro. ¿Ok? O del medidor, ¿no? Nosotros vemos la conexión, ¿okay? Y calculamos todas las instalaciones desde el límite de propiedad hacia adentro. Ahora, imaginemos cómo se diseña el requerimiento o el consumo para una ciudad, para un asentamiento humano, para un centro poblado, para una urbanización. Vemos que está en función a la cantidad de habitantes. ¿Okay? Esto es solamente para concepto general, ¿okay? Porque obviamente nuestro curso es solamente dentro del límite de propiedad de una vivienda o edificación. ¿Okay? Por ejemplo, para cualquier parte del país, ¿no? Entre 2.000 y 10.000 habitantes, para una zona fría, 120 litros por día por persona, y una zona templada, 150. ¿Ok? Y ahora entraríamos para todo el país entre 10.000 y 50.000 habitantes, 150 a 200, más de 50.000 habitantes, 200 a 250 litros por día. Entonces, es lo que ya requeriría la proyección de una ciudad para seguir en crecimiento. Digamos, vamos a hacer una urbanización, ya listo, una urbanización que va a tener 1.000 casas. Densidad poblacional baja, 5 personas por casa, 5.000 personas. Entonces, si voy a crear esa urbanización, voy a necesitar para 5.000 personas, entonces yo voy a venir acá a mi tablita y veo que necesito la cantidad de 5.000 por, digamos, 150. 5.000 y 150 y tenemos un volumen mínimo que necesito de llevarle a esa urbanización que estamos creando. ¿No? ¿Sí? Por persona por día. Así es. Entonces, eso es para proyectar un poquito ya para un asentamiento, una urbanización, para un centro poblado, para una ciudad. ¿Ok? Entonces necesitamos también tenerlo, eso es, digamos, de conocimiento, porque parte del curso es solamente diseño de redes interiores. Consumo público, consumo industrial. Vamos a ver acá. Consumo público. Para asignar este consumo hay que tener en cuenta el siguiente: riego, jardines, limpieza de calles, alcantarillados. Consumo industrial es muy variable de acuerdo al tipo de industria, como por ejemplo una fábrica de gaseosas
Las bebidas gaseosas necesitan 10 litros de agua por cada litro de producto. La fábrica de hielo, la preparación del hielo necesita 2.5 kilos o litros de agua por cada kilogramo de producto. Fábrica de papel necesita 500 metros cúbicos de agua por tonelada de papel. ¿Ok? La máxima demanda simultánea, recordemos, es lo que cuando tenemos todos los aparatos sanitarios abiertos al mismo tiempo, ¿ok? Los calculamos y los llevamos en función a la cantidad de segundos. Este ejercicio es muy básico, vamos a ver un siguiente. Tenemos otro. ¿Ok? Supongamos, vamos a ver un pequeño ejercicio, ¿ok? Vamos a calcular la dotación, por ejemplo, para este tipo de edificación. ¿Qué es lo que requiere? Bueno, el ejercicio solamente es hasta acá, se pasó a la siguiente diapositiva. Es de aquí para acá. La dotación ya cada uno en el examen, lo que yo les entrego es una hoja, es un plano. Es un plano de una casa, o un plano de una casa de 4 o 5 pisos. Y les voy a decir, calculen el diseño de las tuberías. Así nada más. ¿Ya? Y usted lo que tiene que tener a la mano son sus tablas. Son sus tablas. La fórmula sí no. La fórmula sí tienen que saber. ¿Ya? Entonces, con las tablas, ¿no? Con las tablas vemos las dotaciones. Correcto, vemos las dotaciones. Por ejemplo, yo les voy a indicar dentro de los datos, necesitamos un colegio que tenga, por ejemplo, el diseño va a ser para 200 alumnos de manera externa, 150 alumnos internos, personal residente 20, personal no residente 15 y un área de jardines de 300 metros cuadrados. Eso es como está proyectado el colegio. ¿Ok? Entonces nosotros calculamos las dotaciones de acuerdo a los cuadros que hemos visto anteriormente y vemos, alumno externo veíamos 50 litros por persona por día. Alumnos internos, 200 interno, 50 externo y área verde, 2 litros. Entonces, vemos la multiplicación, ¿no? Vemos la multiplicación y calculamos la cantidad. Por ejemplo, aquí en este caso, para este colegio, para esta cantidad de personal, vamos a necesitar 45 metros cúbicos, ¿ok? Por día, ¿ok? Quiere decir que con ese volumen voy a proyectar el volumen de mi cisterna. Les voy adelantando. El volumen de la cisterna es las 3/4 partes de ese volumen, de la dotación diaria. Yo calculo 3/4 partes de 45, ¿no? Entonces, ese volumen me sale el volumen de mi cisterna. Entonces, yo indico, ok, la cisterna me sale 30 y tantos, 35 metros cúbicos, supongamos, la cisterna, entonces yo tengo que darle las dimensiones a la cisterna para que me pueda garantizar que mínimo sea de 35 metros cúbicos. ¿Ok? Entonces, la parte sanitaria no me va a decir que la cisterna sea más profunda, que la cisterna sea cuadrada, que la cisterna sea rectangular. ¿De qué depende ello? De cómo sea mi configuración arquitectónica. ¿Ok? Recordemos, la cisterna está debajo del nivel de piso terminado y va a interferir con las cimentaciones. Entonces, obviamente, si la zapata de repente es muy ancha, entonces la cisterna también me va a ser reducida. De repente tengo que alargarla más o tengo que hacerla más profunda la cisterna. ¿Ok? Tengo que hacerla más profunda para que no pueda tener interferencia. ¿No? Por ejemplo, si vamos a proyectar, tenemos una cisterna, acá a ver, se ve mejor. Tenemos una cisterna, por ejemplo, lo que les comentaba. Supongamos, tenemos nuestra cimentación. Supongamos, cimentaciones. Y generalmente las cisternas, ¿no? Aquí está el nivel de piso terminado. ¿Ok? Está el nivel de piso terminado aquí. Y las cisternas tienden a pasar muchas veces más este nivel de aquí. Ahí tenemos la cisterna. ¿Ok? Ahí tenemos nuestra cisterna. Y a veces ha pasado que, por ejemplo,
¿no? Tenemos la cisterna, tenemos la zapata, ¿correcto? ¿Por qué hemos colocado aquí la cisterna? Porque ¿de qué ha dependido de que esa cisterna sea más profunda, sea más ancha, o de repente pudo haber sido más alta? Del área que tenemos. Por ejemplo, de esta zapata hasta dónde llega, esta zapata hasta dónde llega, y eso se llama compatibilización de áreas o compatibilización de especialidades. ¿Entre qué especialidad? Sanitarias con estructuras. En este caso, arquitectura no interviene porque arquitectura solamente ve de aquí para arriba. En este caso, sanitarias con estructuras. Nos está indicando que solamente este es el límite para la cisterna. ¿Ok? Pero a veces nosotros, como parte de estructura, vemos que por presiones, aquí va a tener a 45 grados de presión. ¿Ok? Aquí va a tender a tener 45 grados de presión. Entonces no podría pasar. Va a fisurar aquí nuestro murito. Va a fisurar nuestro murito. ¿Correcto? ¿Qué soluciones se le dan normalmente ahí? Por ejemplo, proyectan falsas zapatas. Ahí se generan falsas zapatas. ¿Qué es lo que hace la falsa zapata? La presión, esto de aquí ya la anula y la presión ya la distribuye acá. La presión ya la distribuye acá. Ahí se generan las falsas zapatas, ¿no? Falsas zapatas, ¿no? Que es un concreto más pobre. Un concreto de 100 mínimo, ¿no? Entonces, a veces las falsas zapatas se generan para estos casos, o a veces las falsas zapatas se generan cuando el terreno, el nivel de cimentación no es completamente uniforme, también hay que generar falsas zapatas. Bien, ¿alguna duda respecto acá? ¿No? ¿Quedó bastante claro? Muy bien, la siguiente clase, por favor, todos con su usuario de Autodesk. Vamos a hacer el modelamiento de arquitectura. O sea, la otra semana, las dos clases van a ser modelamiento de arquitectura. Terminamos el modelamiento de arquitectura, luego la siguiente semana hacemos cálculo, y ya con esos cálculos los ingresamos en el modelo que hayamos hecho. ¿No? Nos vemos en la siguiente clase, por favor. La lista.